Muy bien. Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta la primera parte de lo que ocurrió allá en Éfeso. Resulta que el libro de los Hechos, en el capítulo 18, el versículo 24 al 28, se registra parte de lo que sucedió allí en Éfeso cuando estaba cumpliendo su misión el apóstol San Pablo. Dice que un creyente judío llamado Apolos llegó a esa ciudad. Era un hombre elocuente y bien versado en las escrituras. Es evidente que Apolos era un seguidor de Jesús, pero no solamente eso. Por la manera que Lucas lo describe, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba, enseñaba de la mayor exactitud acerca de Jesús. Esto significa que él no solamente conocía de Jesús, sino que había sido instruido por medio de Juan el Bautista. Apolos conoció a Jesús en la vida terrenal, o sea, cuando Cristo estuvo en su ministerio. Es posible que este haya sido uno de aquellos que siguió a Jesús cuando dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente, Apolos necesitaba ponerse al día. Habían pasado muchas cosas. Según la lección, Apolos posiblemente conoció del Señor, conoció al Señor, pero se alejó de este lugar donde estaba Jesús, y más adelante dice que él estaba predicando. Entonces fue Aquilas y Priscilas los que hicieron de Apolos un seguidor de Jesús, presentándole la nueva luz que había en ese entonces o que ellos tenían. Ellos realmente dieron en Éfeso una carta también a Apolos para que llegara acá, y en otras palabras llegó a tener niveles de liderazgo que le permitió tener un ministerio eficaz en Corinto. Ahora, el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del versículo del 1 al 7, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Sí se da cuenta? Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ahora Pablo le dice, el versículo 4, Juan bautizó, dice, bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. ¡Wow! Esta obra es gloriosa. ¿Por qué? Donde quiera se estaba realizando. Apolos había recibido la instrucción. Ahora, pero la historia de Apolos es interesante, porque estos 12 hombres, cuando Pablo los encontró en Éfeso, eran discípulos ya. Eran discípulos creyentes, pero no habían alcanzado una altura superior del conocimiento del Señor. La pregunta que les hizo Pablo, ellos demuestran que ya creían en Jesús. Lo que le respondieron demuestra que al igual que Apolos, también eran ex discípulos de Juan el Bautista, que se habían convertido en seguidores de Jesús sin haber experimentado el Pentecostés. En otras palabras, ellos no estaban en el aposento alto cuando el Pentecostés cayó. Ellos estaban posiblemente en alguna otra parte. Ahora, pero ellos tuvieron la oportunidad de tener una experiencia más profunda. Por la forma en que ellos respondieron a la invitación, se puede ver que ellos tuvieron una experiencia gloriosa con el Señor. Estos 12 hermanos alcanzaron un conocimiento superior. Además de esto, recibieron la misión de Cristo porque eran misioneros. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad que estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Este nuevo bautismo fue una situación única. Además de la confesión cristiana, ellos realmente ni estaban experimentando otra cosa diferente. Ellos ya eran cristianos, estaban siendo integrados al cristianismo tradicional. Eran misioneros cristianos, como lo era Apolo, y ahora estaban plenamente capacitados
para dar testimonio donde quiera que fuesen. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es la segunda fase o parte de Éfeso. ¿Cuál fue la verdadera razón de la oposición que afrontó Pablo, que se desató allá en Éfeso? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.